¿Alguna vez te has preguntado por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué, a pesar de nuestros esfuerzos por hacer el bien, parece que siempre la maldad se multiplica y muchas veces nosotros mismos caemos en la tentación del pecado? Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente en donde quiera que ustedes se encuentren. El día de hoy empezamos una serie de videos, de lecciones basados en la palabra de Dios, dirigido principalmente a aquellos hermanos que quisieran hacer el pacto y entregar sus vidas a Dios. Hablamos del bautismo. En la iglesia de Dios se acostumbra a adoctrinar al hermano o la hermana que quiere bautizarse, y hay una serie de lecciones muy esenciales que se comparte al hermano o la hermana para que al momento de efectuar el bautismo pueda estar consciente de aquellas cosas que debe cambiar. Y por lo tanto, esta serie de videos que vamos a estar compartiendo de aquí en adelante, que consta como de 17 videos aproximadamente, de 17 temas fundamentales y esenciales que nosotros debemos de entender antes de bautizarnos. Claro, hay unos puntos muy principales y otros puntos que también es importante que nosotros los sepamos para que nosotros estemos informados, o para que tú estés informado, hermano o hermana, de aquellas cosas a las cuales te vas a comprometer, lo cual es algo muy hermoso, pero es importante entenderlos. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar con el tema aceptar que somos pecadores. Esto es algo fundamental en nuestra vida, aceptar que somos pecadores. Y con esto empezamos. La definición de pecado según la palabra de Dios es que toda maldad es pecado. Es saber hacer lo bueno y no hacerlo. El pecado se define como cualquier acción, pensamiento o actitud que va en contra de la voluntad de Dios. En otras palabras, cualquier cosa que hagamos que vaya en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra es considerado como pecado. El pecado puede ser pequeño o grande, pero en última instancia, todos los pecados son iguales delante de Dios. En 1 de Juan capítulo 5, verso 17 nos dice que toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. El pecado es, según Santiago 4:17 también lo dice, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. En la Escritura dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En 1 de Juan capítulo 3 verso 4 dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Así que con estos versículos nosotros podemos entender, o tú puedes entender, de que todos somos pecadores. Todos en algún momento de nuestra vida hemos cometido pecado, hemos transgredido los mandamientos de Dios, hemos hecho algo incorrecto, hemos hecho algo en contra de la voluntad de Dios. Para ilustrar de una mejor manera lo que es el pecado es, en otras palabras, fallar al blanco. Mi meta en este mundo es no fallar nunca, que cada pensamiento y que cada acción siempre den en lo que es correcto y en lo que es adecuado delante de Dios. Pero, ¿qué es lo que pasa en realidad? Fallamos constantemente, erramos constantemente, y esta es nuestra realidad en la cual nosotros vivimos. La regla es que debemos en todo sentido, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, debemos siempre dar en el blanco. Y dar en el blanco es hacer siempre lo correcto. El problema, como lo hemos dicho, es que fallamos siempre. Posiblemente, si tenemos algunas posibilidades de hacer lo correcto,
y podremos acertar en ciertas maneras, pero usualmente en todo sentido le fallamos a Dios. Cuando hablamos de la naturaleza humana y el pecado, hablamos de que es una de las principales razones por las cuales estamos en pecado. Desde el momento en que nacemos, tenemos una tendencia natural hacia el pecado. En Romanos 3:23 se nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos, sin excepción o a excepción de nuestro Señor Jesucristo, que también vino y nació y se hizo humano, todos somos pecadores. Todos hemos nacido en una simiente pecadora, y no solamente nacemos en una situación, en una simiente de pecado, sino que también nuestras inclinaciones son constantemente hacia el pecado. Siempre tendemos a mentir, siempre tendemos a mostrar nuestro orgullo en diferentes maneras, siempre tendemos a encubrir también nuestra maldad, siempre tendemos a satisfacer también nuestra carnalidad y así sucesivamente. En Salmos 51:5 lo dice de una mejor manera. En uno de los salmos de David, él dice: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En estos versos se nos muestra la naturaleza humana de la cual procedes tú y procedo yo, y por la cual estamos en pecado. Tanto judíos como nosotros los gentiles estamos calificados por Dios como pecadores. Somos pecadores, todos somos pecadores. Así lo dice en otras palabras, en otras escrituras, como en Romanos 3:9, que dice: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecados. Todos, tanto judíos como gentiles, estamos en una situación no tan cómoda delante de Dios. En 1 de Juan 1:10 dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por más que tú te esfuerces por vivir una vida recta y perfecta según tu propio parecer, según tu propia apariencia, en realidad no es absolutamente nada delante de Dios. Porque si nosotros decimos que yo no tengo pecado y que yo estoy bien y que no necesito ir a la iglesia o que no necesito el perdón de Dios, entonces Dios es un mentiroso y nos está acusando de algo que es incorrecto, de algo que es injusto. Y ahí nos metemos en serios problemas con nuestro Dios. En algunos ejemplos que nosotros podemos poner, o para poder entender mucho mejor, es que cuando nosotros nacemos en una situación de esclavitud, así como cuando el pueblo de Israel entró a Egipto y estuvieron ahí como por unos 400 años, aquellos israelitas que nacieron en Egipto simplemente nacieron en una situación de esclavitud. Ellos no eligieron ser esclavos, o a ellos no se les oprimió ni se les conquistó para que ahora fueran esclavos. Simplemente el nacimiento de esos israelitas fue que nacieron en pecado. Pero la promesa de Dios fue de que fueron liberados. Él los vino a sacar de la mano y los llevó a una tierra prometida. Ahora vamos a ver las consecuencias del pecado. El pecado tiene consecuencias en nuestras vidas y en las vidas de los demás. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Así que, ¿qué ganamos nosotros con la situación en la que nosotros estamos? Absolutamente nada. No ganamos absolutamente nada. Simplemente con la misericordia de Dios tenemos el privilegio de la vida, tenemos el privilegio
de recibir ese hálito de vida, la cual disfrutamos todos los días, pero debemos de aprender a aprovechar este hálito de vida que Dios nos da, esta vida que Dios nos da, para buscar su voluntad, para buscar su misericordia, para buscar su gracia. Y la podemos encontrar porque Él mismo se ha acercado a nosotros. Además, el pecado también tiene consecuencias en nuestras relaciones con los demás. El pecado puede causar dolor, daño y separación en nuestras relaciones. No solamente hablamos de en nuestra relación con Dios, sino que también nos hace difícil el tener relación con nuestros prójimos. Y especialmente hablamos de la esposa, de los hijos, de los padres y de los vecinos y así sucesivamente. En algunos casos el pecado puede tener consecuencias duraderas en nuestra vida y como también en la vida de los demás. En Efesios capítulo 2, verso 11 y verso 12 dice de la siguiente manera: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que una de las consecuencias que nosotros tenemos por haber nacido en pecado y porque nosotros mismos hemos cometido pecados delante de Dios es que estamos sin Dios y sin esperanza. Estamos sin Cristo, sin salvación. Estamos lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa y estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Esa es nuestra realidad. Aparte de lo que hemos visto de que la paga del pecado es muerte. Simplemente por haber nacido, por haber cometido algún pecado, nuestra paga o la consecuencia por ese pecado es la muerte. Y eso es algo que está sentenciado por el mismo Dios. Así que si creemos que somos perfectos, si creemos que somos santos, si creemos o si tú crees que porque no dañas al prójimo eres perfecto o eres bueno, simplemente no. O porque ayudas a los demás constantemente y crees que eso te va a hacer aceptable delante de Dios, simplemente no lo es así. Él ha tenido o Él nos ha dado a cada uno de nosotros ciertas leyes, ciertos mandamientos que nosotros debemos de seguirlo, debemos de someternos para que Él pueda ver en nosotros una disponibilidad de sumisión y de obediencia a su palabra. De lo contrario, simplemente estamos perdidos. Ahora vamos a ver el medio que Dios ofrece para el perdón de nuestros pecados. Hemos visto nuestra realidad, hemos visto que nacimos en pecado y las consecuencias del pecado, pero ahora vemos la solución que Dios tiene para nosotros, que Dios tiene para ti y para mí. Solo existe un medio para que la humanidad se salve del resultado por el pecado. Y solamente es a través de Cristo Jesús. En Juan capítulo 3, verso 16 y verso 17 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esta es una de las maravillas y del grande amor de Dios para ti, que Él te ha amado de una manera muy especial. Te ama y porque te ama, envió a su Hijo a morir por ti, a dar su vida por ti. Vemos la similitud o el contraste en los dos polos opuestos en cuanto por lo que yo hago, por los pecados que yo cometa, yo voy a morir.
Esa es la consecuencia. Pero, ¿qué pasó? Cristo Jesús vino a morir por ti y por mí, y ahora Él murió por mí. Esto es algo maravilloso. En 1 Corintios capítulo 15, verso 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo Jesús murió por nuestros pecados, murió por tus pecados y murió por mis pecados, conforme a las Escrituras. Así que Cristo Jesús es la más grande bendición que tú puedes tener, que yo puedo tener. Yo lo he experimentado, pero Él quiere también que tú lo experimentes. Él quiere que lo aceptes como tu único y suficiente Salvador. En Hechos capítulo 4, verso 12 nos dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro medio de salvación que tú puedas escoger, que tú puedas obtener. No hay, simplemente no hay otra opción. Simplemente la única que se encuentra y que se ha encontrado y que se encontrará en el mundo es Cristo Jesús. No hay. Solamente hay una entrada, solamente hay una puerta, solamente hay un camino, solamente hay un reino y solamente hay algo que hacer. Más adelante vamos a ver, aceptar que somos pecadores, como lo estamos viendo, pero el otro punto principal es aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y luego vienen otras consecuencias, vienen otros mandamientos que nosotros debemos de guardar. Pero vamos a ver en los siguientes versos cómo Cristo Jesús vino al mundo a morir por nosotros, a darnos salvación. Viene con un propósito y lo vamos a ver. Hebreos capítulo 9, verso 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si recordamos bien los versículos anteriormente que hemos visto, que la paga del pecado es muerte. Simplemente debe de haber derramamiento de sangre para que la culpa sea quitada, para que la culpa sea borrada. Entonces, ¿qué escoges tú? Que tú mismo experimentes en tu propia carne, en tu propia vida, la muerte por tus pecados, o aceptar lo que Cristo Jesús vino a hacer por ti. Él murió por ti. Y lo único que Él pide es que tengamos fe en ese sacrificio, que tengamos fe en esa obra salvadora que Él hizo por ti y por mí. Y esto es algo maravilloso y esto es algo que cualquier persona lo puede entender. Pero ¿qué es lo que es difícil para el ser humano? Simplemente es obrar en esa dirección de fe, en ese camino que está marcado por Él. Porque claro, podría verse como algo simple, pero es muy difícil porque Jesús requiere de cada uno de nosotros un sacrificio grande también. Debemos de amarlo a Él por sobre todas las cosas, seguirlo a Él y amarlo incluso más que a nuestra propia vida, más que a nuestra esposa, más que a nuestros hijos, más que a nuestra familia. Y por supuesto eso tiene un costo muy grande para nosotros. Pero es un costo que se puede pagar, que nosotros podemos pagar, que cualquier persona puede hacerlo. Que no quiera hacerlo, eso es otra cosa. En 1 de Timoteo capítulo 1 verso 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores, de los cuales dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Pero también nosotros no somos los primeros en ser salvados, claro está, pero podemos ser parte de aquel grupo de personas. Tú puedes ser parte de aquel grupo de personas que puede ser salvo por el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Quieres serlo? ¿Quieres aceptarlo? Adelante, continúa indagando, estudiando en la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si vemos, Él vino con ese propósito de, primeramente, mostrarnos amor, pero ese amor se mostró en la obra de morir en la cruz, por ti y por mí. Lavó nuestros pecados en su sangre. Toda esa sangre que Él derramó desde que los romanos lo empezaron a latigar y lo empezaron a castigar de una manera severa, en la manera en que se burlaron de Él, en la forma en que empezó a cargar su cruz, en la forma en que lo crucificaron. Y toda esa sangre que Él derramó, lo hizo por ti y por mí. En Efesios capítulo 1, verso 7 dice de la siguiente manera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nuevamente nos encontramos con un versículo maravilloso que nos dice que según las riquezas de su gracia nos dio redención o nos da redención en Cristo Jesús a través de su sangre. Esto es algo tan hermoso. En 1 Corintios 6, 9 al 11 también dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que, ¿qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros? Pues que todas aquellas cosas, todos aquellos pecados que nosotros cometemos, todas aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, las cambiemos para que ahora hagamos la voluntad de Dios. En todo sentido, en la palabra de Dios encontramos una manera de vivir diferente, una manera de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si nosotros buscamos esa voluntad de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, vamos a ser bendecidos con el perdón de nuestros pecados. Y si nosotros perseveramos en esa santificación, en esa santidad que Él demanda de nosotros hasta el final, hermanos, tú y yo recibiremos la corona de la vida eterna. Y con esto concluimos el tema sobre lo que es aceptar que somos pecadores. En la próxima lección estaremos viendo qué se necesita para ser bautizado. ¿Qué se necesita para ser bautizado? Creo que lo principal ya lo hemos cubierto: aceptar que somos pecadores, que tú necesitas el perdón, que tú necesitas ser salvado, que tú necesitas ser santificado, que tú necesitas ser lavado. Hay otros pasos que vamos a ver más adelante en el siguiente video sobre lo que se necesita o otras cosas que se necesitan para que entonces puedas llegar a ese punto de poder bautizarte, si así tú lo quieres. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que
esta reflexión y estos videos sean de bendición para tu vida espiritual. Que la paz de Dios esté contigo.